Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el monstruo de Milwaukee, fue un asesino y delincuente sexual estadounidense que cometió, entre otros delitos, el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Fue condenado por 15 asesinatos cometidos en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas, llegando a permanecer poco menos de 3 años en la cárcel al ser asesinado por otro recluso. En la mayoría de los asesinatos se involucraron diferentes filias, exceptuando el sadismo, ya que la finalidad no era inducir dolor y gozar del sufrimiento ajeno, pero sí se incluirían la necrofilia, la pedofilia, la esplagnofilia, la preservación de diferentes partes del cuerpo y la antropofagia. Si buscas en internet hay infinidad de vídeos analizando a este asesino serial, en los que se cuenta su historia, sus trastornos y se opina sobre el móvil que lo impulsaba a perpetrar las barbaries que cometió. Pero no he encontrado mucha información respecto a cuál era el eneatipo al que pertenecía, y además he notado que se han dejado de lado un trastorno que es muy posible que sufriera, pero que parece ser que nadie se ha percatado. Por lo tanto, es probable que en este vídeo arrojemos algo más de luz sobre lo que se esconde detrás de la mente de este asesino. Jeffrey Dahmer fue el primero de 2 hijos del matrimonio de Joyce Annette, una instructora de máquinas de teletipo, y de Lionel Herbert Dahmer, químico e investigador. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido, aunque tenía un pequeño número de amigos. En 1968, la familia se mudó por tercera vez en 2 años a una casa en mitad de un terreno de 1,5 acres de bosque con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas y esqueletos de animales pequeños como ardillas y tamias. Lionel, su padre, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le mostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer aprendió la conservación de estos restos en frascos de formaldehído y los guardaba en la cabaña. Incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña, y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. Aunque poco comunicativo, en su primer año Dahmer era visto por el personal como educado e inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual, pero no se lo dijo a sus padres. Según admitió posteriormente, a principios de su adolescencia empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente entrelazándose con la disección. Entre sus compañeros, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase, que a menudo organizaba bromas en la escuela, la biblioteca o tiendas locales, las cuales incluían balar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales. En ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. En 1977 sus calificaciones disminuyeron, por lo que sus padres optaron por contratar a un profesor particular con éxito limitado. Ese mismo año sus padres decidieron divorciarse, por lo que el padre se marchó de la casa a un motel de carretera. A su vez, Joyce y David, su hermano, se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Wisconsin, dejando a Dahmer con 18 años recién cumplidos solo en casa durante meses. En 1978, Dahmer cometió su primer asesinato sin haberlo planeado. 6 semanas después, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese agosto se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, en la carrera de finanzas, un periodo completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente alcoholismo, abandonando la universidad a los 3 meses. En 1979, a instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército. Realizó el entrenamiento básico antes de formarse como especialista médico, donde sirvió como médico de combate en Alemania. En el primer año de servicio, Dahmer fue un soldado ligeramente superior a la media. Sin embargo, en varias ocasiones desobedecía órdenes, drogaba y abusaba de varios compañeros y debido a su alcoholismo su rendimiento se deterioró.
En 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y fue dado de baja. Dahmer no quiso volver a casa y enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Florida y vivir por sus propios medios. Aunque encontró trabajo, gastaba la mayor parte de su salario en alcohol, por lo que pronto fue desalojado del motel donde se hospedaba. Empezó a dormir en la playa hasta que finalmente llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio. Tras su regreso, Dahmer vivió inicialmente con su padre y su madrastra e insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Siguió bebiendo en exceso y 2 semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol. En 1981, él y la madrastra de Dahmer lo enviaron a vivir a Wisconsin con su abuela. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba de buen grado todas las tareas domésticas, buscaba activamente trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista en Milwaukee. Mantuvo este trabajo durante 10 meses antes de ser nuevamente despedido. Dahmer permaneció en el paro durante más de 2 años, durante los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela. En ese tiempo fue arrestado una segunda vez por exposición indecente. En 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en una fábrica de chocolates de Milwaukee. Poco después de que Dahmer encontrara este trabajo, un desconocido en una biblioteca le lanzó una nota en la que le ofrecía favores sexuales. Aunque Dahmer no respondió a esta proposición, el incidente despertó en su mente los impulsos y fantasías de control y dominio que había estado intentando reprimir y comenzó a familiarizarse con los bares, los baños y las librerías gays de Milwaukee. En 1986, Dahmer fue arrestado por masturbarse en presencia de 2 niños de 12 años. Se le sentenció a 1 año de libertad condicional con instrucciones adicionales de someterse a terapia. En 1987, Dahmer se despertó en un hotel y encontró a un hombre que había conocido en un bar la noche anterior tumbado a su lado sin vida, al que no recordaba haber asesinado. Tras este inesperado asesinato comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales se encontraba en bares gay o cerca de ellos, y a las que solía traer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas con triazolán o temazepam. Una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, la mataba por estrangulamiento. Voy a obviar relatar los asesinatos porque en realidad no aportan nada útil para el estudio de su personalidad. Además, todos obedecían a un mismo patrón que se repetía. Los invitaba a su casa con alguna excusa, los drogaba, los estrangulaba, practicaba sexo con sus cadáveres y posteriormente se fueron añadiendo otras filias, como diseccionarlos y conservar sus huesos, comerse sus órganos, y a las últimas víctimas les realizó trepanaciones con la intención de lobotomizarlas para poder disponer de alguien sumiso que no le abandonara y al que pudiese realizar toda práctica sexual que se le antojase. En 1988, la abuela de Dahmer le echó de su casa por sus erráticos y molestos hábitos. Dahmer se mudó y 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años, al que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para unas fotografías. El padre de Dahmer contrató a un abogado llamado Gerald Boyle para defender a su hijo. A petición de Boyle, Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales. Revelaron que albergaba profundos sentimientos de alienación y además estaba consternado por su falta de logros en la vida. 2 meses después de su condena, Dahmer asesinó a su 5ª víctima, de la forma habitual. En total mató a 17 jóvenes a lo largo de 13 años. Aunque de la primera a la segunda víctima pasaron 9 años, con lo cual podríamos decir que concentró 16 asesinatos en 4 años. De estas víctimas, la primera fue en la casa de sus padres, la segunda en un hotel, 3 en la residencia de su abuela y 12 en su apartamento. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Dahmer dejó claro que no se trataba de crímenes raciales, que la raza era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo. Cuando la policía por fin accedió a su habitación y encontraron
circularon las fotografías de procesos de desmembramiento de cuerpos humanos, cabezas humanas en la nevera, órganos humanos en el congelador, cráneos, un esqueleto completo, cuero cabelludo disecado, torsos en un bidón de 260 litros de ácido, rastros de sangre en las paredes, cuchillos, sierras y martillos. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En principio se declaró inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El atenuante por enajenación mental fue rechazado. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. El perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressler, consideró que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizara su conducta, según él era un enfermo mental. Finalmente, en 1994, fue asesinado a golpes con una barra de metal en el baño de la prisión por Christopher Scarver, un compañero de prisión y asesino convicto. El personal médico no llegó a un acuerdo en el diagnóstico. Incluso hoy en día hay discrepancia respecto a los trastornos que poseía. En su momento se le diagnosticó con trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y trastorno psicótico. Aunque hay quien tiene dudas hoy en día, creo que es bastante evidente que este hombre padecía el trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía, y además de nacimiento. Esto lo sabemos primero porque reúne absolutamente todas las condiciones de este trastorno recogidas en el Manual de Enfermedades Mentales DSM-5. Recordemos que un psicópata posee un cerebro alterado que no le permite sentir determinados sentimientos como amor, empatía, culpa, arrepentimiento, vergüenza, tristeza o sensación de amenaza. Puede llegar a comprenderlos y simular tenerlos, pero no los siente realmente. Lo que sí pueden sentir es alegría, satisfacción, enojo, asco o miedo. En el caso del miedo, este es de tipo irreal, es decir, hacia algo que no ha ocurrido y puede que nunca ocurra. El que no sienten es el miedo real, es decir, hacia algo que suponga una amenaza o peligro inminente. Por tanto, aunque a veces puede parecer que muestre arrepentimiento o vergüenza, es únicamente cortesía. Según varios análisis de su lenguaje corporal, su forma de hablar deja entrever cierta satisfacción al recrear los crímenes cometidos, además de cierto orgullo de haber podido realizarlos durante más de 10 años sin que nadie se percatara. Gozaba al reproducir con todo lujo de detalles todas sus hazañas. No hay tristeza, de hecho se controla para evitar sonreír. Está cómodo, no se inmuta, está relajado al hablar de sus crímenes. Era consciente de lo que hacía, sabía que estaba mal, pero no le importaba. Podía ver a los demás como meros objetos para satisfacerse, no tenía ningún tipo de empatía hacia ellos. No tenía problemas con mentir, robar lo que precisara o medir sus palabras para conseguir sus objetivos. Aunque tras la primera víctima se pasó muchos años sin actuar, no fue por falta de ganas, sino simplemente porque no se veía físicamente preparado. Por otro lado, cumple con la premisa de la mayoría de los psicópatas, que es la de la manipulación a edad temprana de animales muertos. Se sabe que con 14 años abría a los animales en canal sin decírselo a sus padres. Según un análisis morfopsicológico, es una persona que actúa y después pregunta, impulsiva y que no siente culpa ni arrepentimiento. Creo que no hay dudas de que Dahmer se trataba de un psicópata, pero como ya expliqué en un vídeo anterior, un psicópata no tiene por qué terminar siendo un criminal. Para que esto se dé, tiene que, además de existir esa programación biológica innata, precisa de una activación de esa configuración que solo se da a consecuencia de algún agente desfavorable en el entorno en el que vivió. Aunque se presume de que Dahmer tuvo una infancia normal, calificar a su familia como una familia normal sería un poco inapropiado.
Una profesora refirió que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono, cuyos síntomas aumentaron cuando la madre, Joyce, quedó embarazada de su segundo hijo. Según admite el propio Lionel en sus memorias, A Father's Story, la unidad familiar era disfuncional, debido a que Lionel estaba ocupado con sus propios estudios de doctorado y a menudo se ausentaba de la casa, y Joyce, según Lionel, estaba lejos de ser una madre ideal. Su hipocondría le hacía tocar al bebé únicamente para cambiarle el pañal o sostenerlo para alguna foto, ya que temía contraer gérmenes o enfermedades. En consecuencia, da la impresión de que el niño fue tremendamente ignorado y ninguno de los padres le dedicaba mucho tiempo. Quien más tarde recordaría que se sentía inseguro de la solidez de la familia por la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Incluso su padre se siente responsable de los actos de su hijo, cree que no hizo suficiente y siente vergüenza de sí mismo. Además de esto, según parece, la madre estuvo tomando medicamentos durante el tercer trimestre de embarazo, llegando a consumir hasta 27 píldoras todos los días, desde antidepresivos hasta hormonas del crecimiento y progesterona. Además, usaba con frecuencia somníferos y ecuanil, y como al parecer sufría ataques de vértigo, náuseas extremas y una extraña rigidez inexplicable en los músculos, le recetaron también fenobarbital y morfina. Lionel se preguntaba, como científico que era, si el potencial para ser perverso podía residir en la sangre y pasar a los hijos al nacer. Y esto no es ninguna tontería, ya que sin ir más lejos, Nicolás Olea, investigador y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y autor del libro Libérate de tóxicos, ha expuesto que centenares de investigaciones científicas asocian la exposición a diversos tóxicos durante el embarazo, en este caso fármacos, con problemas como malformaciones congénitas o en el desarrollo cerebral infantil. De hecho, los propios médicos sugirieron que las recetas que Joyce tomó durante el embarazo pudieron afectar al feto. Y aunque la madre negó estas acusaciones, lo cierto es que el embarazo no fue del todo óptimo, ya sea por los fármacos o por la enfermedad mental que arrastraba, y es muy posible que ante un ambiente tan hostil el bebé terminara desarrollando anomalías congénitas, lo cual no se ha podido demostrar, porque lamentablemente su padre se opuso a preservar el cerebro de su hijo para su estudio y ganó la batalla legal para que fuera incinerado, a pesar del desesperado intento de Joyce para que fuera examinado en busca de posibles factores biológicos que lo vincularan con su vena asesina. Y como ya hemos dicho, los psicópatas no tienen por qué terminar siendo asesinos, sino que debe darse uno o varios desencadenantes. Si bien desatender a un hijo durante la niñez puede ser motivo de una herida infantil, no debería ser el desencadenante de un comportamiento tan inhumano. Lo que sí que creo que pudo activarlo fue el excesivo consumo de alcohol. Se cree que incluso pudo haber empezado a beber con 12 o 13 años, y siendo además tan claramente sostenido en el tiempo, además del tremendo abandono a los 18 años y el fortuito primer asesinato tras verse de nuevo abandonado y salir ileso del crimen tan fácilmente. Todo eso sí es posible que pudieran activar la desviación ya existente. Para su padre son los secretos y miedos inconfesables de su hijo los que formaron al asesino, y como muchos otros considera que podría haberse evitado de haber recibido tratamiento. Sin embargo, Dahmer recibió asistencia psicológica y psiquiátrica en diferentes momentos de su vida, sin resultado alguno. Lamento decir que la psicopatía no tiene cura. Y si además va acompañada con agravantes y traumas infantiles, estas personas se convierten en una bomba de relojería de carácter irreversible. A continuación voy a dar una información que es una simple hipótesis, pero creo que tras estudiar el caso, todo apunta a que Dahmer sufría un trastorno de identidad disociativo, antiguamente llamado de personalidad múltiple, en el que la persona está bajo el control de dos o más identidades distintas que hablan o viven en su cabeza y la poseen, pudiendo o no sufrir amnesia disociativa, es decir, no recordar ciertos acontecimientos acaecidos bajo otra identidad. ¿Por qué pienso esto? Para empezar, en su infancia había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado y retraído a raíz de una operación de hernia doble junto a su escroto poco antes de su cuarto cumpleaños.
Aunque alguien no lo crea, este es un dato muy importante, ya que el niño vivió esto con terror, ya que temía que le cortasen el pene durante la operación. Es muy probable que la mente de Dahmer se disociara en ese momento para evitar estar presente en ese instante de pánico y creara quizás su primera personalidad. Por otro lado, fijémonos cómo en muchos de los asesinatos lo que hacía era reproducir la cinta del Exorcista 3 y las partes de la película de Star Wars donde aparecía el emperador, llegándose a colocar incluso lentes de contacto amarillas antes de atacar, según él, la peor parte. Tracy Edwards, el superviviente que finalmente consiguió que lo arrestaran, describió que mientras miraba las escenas, Dahmer balanceaba su cuerpo como en una especie de trance, por lo que es muy posible que lo que pretendiera fuera invocar de alguna forma esa personalidad capaz de cometer el acto, para después dar paso a su otra personalidad, la que disfrutaría del cuerpo ya inmóvil. Otra prueba de esto es que el segundo asesinato no recordaba haberlo cometido, pero sí asume que lo hizo. I had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fists. And you have no memory of it? I have no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. Otro indicio inquietante es que Dahmer tenía varios tipos de escritura. Esta letra, por ejemplo, corresponde a las cartas que le escribía su padre desde prisión y una que le escribió al juez. En esta carta se muestra una escritura proveniente de un ego aplastado, una persona que debía afirmarse pero sin tener que recurrir a la violencia, ya que no existen ángulos. Se percibe también falta de madurez. La letra no corresponde con la edad biológica que tenía Dahmer, pareciendo más bien una escritura de niño pequeño, una letra infantil. En esta letra no hay ningún sentimiento de culpa y sí una gran necesidad de expresarse, pero incapacidad de relacionarse. Sin embargo, sorprendentemente, esta otra letra que también se atribuye a Dahmer no tiene nada que ver con la anterior. En esta vemos impulsividad, ira, autoengaño, una tendencia a fingir, así como una gran capacidad de organización. En esta letra también vemos que se siente menos que los demás, pero no quiere que vean sus inseguridades internas, posee sentimientos de impotencia, pero pone un frente falso para evitar que los otros vean quién es. En esta letra sí existe habilidad social, la cursiva y los trazos ocultos, la inclinación hacia la derecha, todo indica que tiene facilidad de palabra, pudiendo decir una cosa y hacer otra, para evitar responsabilidades. Puede excusarse o manipular. También se observa capacidad de planificación, autocontrol y maquiavelismo. Por lo que es muy probable que Dahmer tuviese al menos 3 identidades diferentes. En diversas páginas se le ha tipificado como un eneatipo 5 y en principio yo también observé bastante apariencia al 5, concretamente del subtipo sexual. Entre ellas su aparente timidez, la tendencia a ocultar su mundo interior y sus secretos, por mostrar fascinación al ver los órganos de seres vivos por dentro y también por ese estilo tranquilo de comunicación. Relataba sus crímenes como si estuviera describiendo las acciones de otro personaje, por su búsqueda de intimidad profunda con alguien a quien invita a su refugio, por su vena payasística y alcohólica que puede ser por una descentración al eneatipo 7, por una supuesta avaricia sexual en la que pretende poseer a su elegido en una especie de romanticismo ideal inusual. Y en general por tener una neurosis de intimidad especial que ningún ser humano real podría satisfacer, dentro de un microcosmos privado muy fantaseado y bajo su control. Sin embargo, no terminó de cuadrarlo del todo bajo el eneatipo 5, ya que esta apariencia de 5 a primera vista puede explicarse por el trastorno psicopático que padecía. El hecho de desollar animales, deslizarlos por el suelo completamente abiertos, sentir los órganos y emocionarse al mirarlos, lo veo propio de un individuo más emocional que mental. En realidad no era estratégico, sino bastante descuidado. No tomaba mucho interés en ocultar las pruebas de sus crímenes y estuvo a punto de ser descubierto en muchas ocasiones, y si no lo hizo fue por pura suerte.
La actitud de Jeffrey, más que la de un científico racional y práctico, era la de alguien que buscaba conectarse con las personas de una forma abstracta y atípica, como de otro mundo, en una fantasía mística loca de puro romanticismo bizarro. Su tendencia a fotografiar los cuerpos y construir cosas con los huesos, como aquel altar que diseñó en un dibujo, se acerca más a un ritual de comportamiento variopinto de un artista ególatra y pintoresco. Además de esto, lejos de ser asexual, está dominado por la lujuria. Su deseo no era estudiar cómo funcionan los órganos por dentro, sino usarlos como meros objetos sexuales. No conservaba los restos de sus víctimas con una finalidad científica, sino más bien como algo extravagante para satisfacerse y recrearse con ellos. No hay que olvidar que su filtro para elegirlos era que tuvieran apariencia atlética. Finding the best looking guy that I could and having total mastery over him for as long as I wanted. Lust played a big part of it. Controlling lust. That was the motive. Por otro lado, deseaba eliminar la capacidad de la otra persona para él sentirse por encima. Era narcisista, pero sin embargo se maltrataba a sí mismo, hasta el punto de creer merecer la muerte. Y según el recluso que acabó con su vida, pareció aceptar su castigo con resignación. En el colegio no terminaba de encajar, lo veían como el gracioso de la clase. Además, era, en contraste con su introversión, muy exhibicionista. Un dato curioso es que en el instituto caminaba 4 pasos y retrocedía 2. Aunque no se sabe la explicación de esto, pudo ser simplemente para llamar la atención. Se consideraba el patito feo del colegio. De adulto asumió que para tener algún tipo de contacto carnal con alguien debía pagarles, drogarles o matarles. Si tenemos presente su infancia, la herida que le marcó fue la del abandono. Fue privado de atención cuando era un bebé. Y durante su primer curso, su padre se ausentaba durante días enteros de casa por motivos de estudio. Por su parte, su madre era hipocondríaca, depresiva y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Era conocida por ser tensa, ávida de compasión, quien discutía con frecuencia con su marido y vecinos. Además, se sabe que en alguna ocasión intentó suicidarse con meprobamato. Es muy probable que la madre se tratara quizá de un eneatipo 4. Los problemas físicos y mentales de esta provocaban que solo se le prestara atención a ella, no a Jeffrey. Su hermano nació casi 7 años después que él y hubo tensión entre ellos porque Jeffrey pensaba que David recibía más atención por parte de sus padres y comenzó a tener un resentimiento hacia él. Por lo tanto, mi conclusión es que Jeffrey Dahmer poseía el patrón de personalidad del eneatipo 4 dentro del eneagrama. Las personas correspondientes al eneatipo 4 tienden a tener una mala imagen de sí mismos, con profundos sentimientos de vergüenza y temores de ser de alguna forma profundamente defectuosos. Este patrón se forma a partir del dolor que siente al llamar a su madre y que ésta no acuda, dejándole una mella que vive con impotencia. Los eneatipo 4 son emocionalmente complejos y altamente sensibles. Anhelan ser entendidos y apreciados por su auténtico yo, pero se sienten fácilmente incomprendidos y poco apreciados. Pasan gran parte de su vida inmersos en sus paisajes mentales internos en los que se sienten libres. Cuando están desequilibrados, el deseo de ser uno mismo degenera en una autocomplacencia que perciben como algo plenamente justificado para compensar la falta general de placer que experimentan en sus vidas. Busca vivencias intensas y experimentan sus pensamientos de forma muy vehemente. La envidia es el deseo de tener algo que no está al alcance de uno. Ese sentimiento de carencia se vive como falta de amor, un necesito de ti y de aquello que tú tienes y que te hace feliz, y paso a querer tener eso. Es un sistema de comparación. Revisa el mundo entero para ver qué tienen los demás que él no tiene, aquello que les hace felices. Branching out, that's when the cannibalism started, eating of the heart. And the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. El eneatipo 4 se caracteriza por tener hambre de amor, voracidad sexual y deseos insaciables que considera que nunca podrán ser satisfechos. Dentro del eneatipo 4, Dahmer encajaría bajo el subtipo sexual.
El subtipo sexual es de los caracteres más intensos del eneagrama. Su intensidad es un don y una maldición. Pueden encapricharse de una persona que han visto un par de veces. También pueden sentirse atraídos por personas que poseen cualidades y talentos que ellos creen que les falta, con la intencionalidad inconsciente de volverse más completos. En lugar de buscar soluciones prácticas a sus problemas, lo que hacen es esperar la llegada de un salvador que les rescate de este mundo en el que no son vistos ni comprendidos. Su actitud es cambiante, en la que las emociones son una montaña rusa. Pueden pasar rápidamente de amar a odiar. Son muy polares. Puede idealizar a la persona de la que se enamora, pero cuando el otro se aleja, puede querer hacerle daño de forma cruel e incluso destruirle. Las relaciones amorosas son el talón de Aquiles de este eneatipo, su droga y su adicción, algo sin lo que no pueden estar y a la vez lo que más sufrimiento les provoca. Se podría hablar de un amor enfermizo. El enamoramiento es muy intenso. Se observan en el otro una serie de cualidades que despiertan su admiración y a la vez tienen el anhelo de ser vistos y deseados por él. Si existe química sexual con el otro, esto es vivido como una experiencia sublime y adictiva. En la primera fase del enamoramiento, la entrega es total, pero es inevitable que esta primera fase dé lugar a otra en la que empiezan a aparecer las fantasías de la carencia y es motivo para despertar a la fiera, encontrando motivos para acabar con el otro, obsesionarse con él buscando calmar su ansiedad. Pueden ser sensuales y cálidos, pero a la vez destructivos. El amor tan fuerte que siente se vuelve odio en el momento en el que el otro le falla o decepciona. En su infancia es habitual que perciba que sus hermanos reciben más atención que ellos por parte de los padres, o puede que tuviese una madre que no supo atender sus demandas afectivas. No en pocas ocasiones, esta madre pertenece también al eneatipo 4, creando una especie de linaje. Sintieron la herida del abandono, que no eran queridos y se les dejaba de lado. En edad temprana se identificaron con una figura rechazada, tratada injustamente y empezarían a acumular un rencor que se guardaría toda la vida. De alguna forma aprendieron a amar y odiar a la vez, ya que este amor que desean y necesitan más que al aire que respiran proviene de una figura que les causa dolor al no proporcionárselo. Pero no quiere mostrarse frágil o lamentarse como si lo hacen los otros subtipos del 4, sino lo que hacen es cubrir este dolor con una gran furia explosiva y repentina. El trato injusto que ha recibido pasará a obsesionarle toda su vida, creando una compulsión que le autoriza a castigar, pudiendo actuar de forma fría, esperando el momento adecuado. Conocen bien este paisaje tormentoso de sufrimiento que forma sus emociones, pero a pesar de conocerlo bien, les resulta muy difícil no dejarse llevar por este torrente de emociones. En el sexo desea intensidad y novedad, y es frecuente que se aburra y se procure cosas cada vez más extrañas y bizarras. Puede llegar a desarrollar trastorno límite de la personalidad, lo cual le dificulta regular sus emociones. Suelen sentirse diferentes a los demás, pero temen estar solos, necesitan conectarse con el otro, pero a la vez se autoconvence de que nunca podrá encajar con otros, aunque siempre estará deseando hacerlo. Su creencia de ser indigno de amor es una profecía autocumplida, ya que esto le convierte en alguien difícil de amar. Cuando el eneatipo 4 sexual está sano, son capaces de admirar y amar profundamente a la pareja, comprometiéndose con los otros de forma auténtica y apasionada. Sin embargo, cuando los eneatipo 4 no están sanos, les dominará la apatía. Se convierten en personas destructivas, saboteando lo bueno que queda en sus vidas. Pueden llegar incluso a cometer suicidio o crímenes pasionales, causados por una repentina alteración de la conciencia a consecuencia de sentimientos de desengaño. Como conclusión, podemos decir que Dahmer sufría psicopatía congénita, con el añadido de un profundo abandono en su infancia y criado en un
ambiente sin amor, formando así el patrón del eneatipo 4, activándose posteriormente esa psicopatía, convirtiéndolo en un eneatipo 4 canibalístico a nivel no metafórico, sino literal, lo que supuso un verdadero peligro para la sociedad sin ningún tipo de tratamiento posible. Ningún eneatipo convierte a una persona en un asesino, ni mucho menos, sino que lo que hace es condicionar la manera de manifestar esta tendencia sombría. Ted Bundy, por ejemplo, poseía el patrón eneatipo 7 sexual, por lo que la manifestación de su psicopatía se traducía de forma muy diferente en función de ese patrón en particular. El cerebro humano es algo muy delicado y puede intoxicarse con determinados compuestos, especialmente durante la gestación. Y si además se somete al niño a un ambiente hostil durante demasiado tiempo, el resultado puede ser realmente trágico. Se forme el patrón que se forme.